Bueno, continuando con difusión, hemos explicado anteriormente cómo opera la difusión facilitada y hemos dado ejemplos al respecto. Concretamente hablamos de cómo funciona un transportador o permeasa. Lo que vamos a analizar ahora es las cinéticas de transporte. Vamos a comparar la cinética de transporte en la difusión simple, que aquí está gráfica de color verde, con la cinética de transporte en la difusión mediada por transportador de color rojo. Para entender estas cinéticas tenemos que fijarnos que este gráfico nosotros vamos a encontrar en el eje X la concentración de la molécula que se transporta, o si ustedes quieren el gradiente de concentración de la molécula transportada, y en el eje Y vamos a encontrar la velocidad de transporte. ¿Ok? Para poder construir este gráfico consideramos una densidad de transportadores constante. Entonces lo primero que podemos observar es que en el caso de la difusión simple, la cinética de transporte nos genera una recta. Esta recta me muestra que a medida que aumenta la concentración de la molécula transportada, la velocidad lo hace de manera proporcional. Entonces hay una relación directa entre la concentración de la molécula transportada y la velocidad de transporte. Entonces así, mientras más aumenta la concentración o el gradiente de concentración de la molécula transportada, más aumenta la velocidad y viceversa. Entonces la relación es directamente proporcional. En el caso de la difusión mediada por transportador, nosotros en cambio podemos apreciar que la curva es de tipo hiperbólico. Y al ser de tipo hiperbólico la podemos separar en dos grandes zonas. Esta que tenemos acá y esta que tenemos acá. En la primera zona, ¿qué es lo que puedo apreciar yo? En la primera zona me muestra que a medida que aumenta el gradiente de concentración, también lo hace la velocidad de transporte. Sin embargo, al alcanzar una cierta concentración, más o menos en esta zona, al alcanzar esa concentración, nosotros alcanzamos lo que se llama una velocidad máxima. Y luego de este gradiente de concentración, si nosotros continuamos aumentando la concentración, la velocidad se mantiene constante. Por lo tanto, podemos ver que desde un cierto gradiente de concentración, si nosotros aumentamos, la velocidad se torna máxima y constante. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a lo que llamamos la saturación, el efecto de saturación. ¿Y qué significa esto? Que en la primera fase nosotros teníamos en todo momento transportadores disponibles para movilizar la molécula. Y por esa razón, a medida que aumentábamos la concentración, más era la velocidad de transporte. Sin embargo, cuando alcanzamos una cierta concentración, todos los transportadores están ocupados movilizando la molécula. Eso significa que están saturados. Por ende, aunque sigamos aumentando la concentración, no vamos a tener mayor aumento en la velocidad de transporte. Entonces la diferencia entre las cinéticas de transporte en la difusión simple y facilitada es que en la difusión facilitada siempre vamos a encontrar esta cinética con saturación, ¿ok? Y que se va a caracterizar por esta curva de tipo hiperbólico. Otro aspecto importante a tener presente acá es que en el caso de la difusión facilitada, así como podemos determinar la velocidad máxima de transporte, podemos sacar la mitad de la velocidad máxima. Y a la mitad de la velocidad máxima podemos ver a qué concentración de soluto se alcanza esa Vmax media. Y la concentración de soluto en que yo alcanzo la mitad de la velocidad máxima de transporte le vamos a llamar la constante de afinidad, que aquí aparece como Km. ¿Por qué es importante la Km? Porque como vamos a ver, supongamos, ya hemos dicho que la glucosa se podría mover por difusión facilitada. Sin embargo, en las células vamos a encontrar varios tipos de transportadores de glucosa. ¿En qué se van a diferenciar?
en varias cosas, pero entre ellas se van a diferenciar en la afinidad por la glucosa. ¿Y cómo voy a notar esta diferencia en la afinidad? Por diferencias en su Km. Entonces, será importante saber interpretar este Km. ¿Qué significa y cómo vamos a interpretar esto? Bueno, mientras menor sea el Km, mayor va a ser la afinidad de transporte. Y mientras mayor sea este Km, la afinidad del transportador por la molécula en cuestión va a ser más baja. En otras palabras, el Km va a ser inversamente proporcional a la afinidad del transportador por la molécula en cuestión. Bien, entonces ese punto es relevante. Ahora, otro aspecto relevante es que para que encontremos este efecto de saturación, recordemos que nosotros teníamos una célula o teníamos una membrana con una densidad de transportadores constante, es decir, el número de transportadores en la membrana por unidad de área se mantenía sin cambio. Si yo aumentara la densidad de transportadores, también podría aumentar la velocidad máxima. Y al revés, si pudiese disminuir la densidad de transportadores, la velocidad máxima se reduciría. Bueno, esta tabla nos muestra obviamente que mientras mayores sean las distancias en que se mueven las sustancias a partir de un punto dentro de lo que llamamos la difusión, mayor va a ser el tiempo necesario para completar esta distancia. ¿Ok? Eso va a ser relevante, por ejemplo, cuando se debe atravesar membranas de distinto grosor. Bueno, para entender los factores que afectan la permeabilidad, nosotros podemos analizar la ecuación de Fick o la ley de Fick, en donde J es el flujo o la tasa con que se mueven las sustancias por unidad de tiempo, P es la permeabilidad de la membrana, A es el área de la membrana y C1 menos C2 es el gradiente de concentración. Rápidamente nos damos cuenta entonces que el flujo neto va a ser directamente proporcional a la permeabilidad de la membrana al soluto, al área de intercambio y también directamente proporcional al gradiente de concentración. Ahora, ¿cómo puedo entender yo un poco más la permeabilidad? Bueno, la permeabilidad a su vez depende de estos tres factores, que serían el coeficiente de partición del soluto en una mezcla aceite-agua, y en este caso, mientras mayor sea el coeficiente de partición, mayor va a ser la solubilidad del soluto en la bicapa lipídica, y por ende va a ser mayor la permeabilidad. Entonces, ¿por qué razón? Porque si el coeficiente de partición es alto, significa que es más liposoluble. Y recordemos que las sustancias liposolubles atraviesan la bicapa lipídica con facilidad. En cambio, los solutos con coeficiente de partición bajo significa que son más hidrofílicos y por ende no van a atravesar la bicapa lipídica con facilidad. Entonces, otro factor que afecta a la permeabilidad es el radio o el tamaño del soluto, lo cual es más sencillo de entender, ya que en general a menor radio o menor tamaño del soluto, mayor va a ser la velocidad, o sea, mayor va a ser la permeabilidad, o sea, va a pasar con más facilidad. Y al revés, a mayor tamaño, la permeabilidad va a ser menor. Por otra parte, el grosor de la membrana. Mientras más gruesa sea la membrana, la permeabilidad del soluto, la permeabilidad de la membrana al soluto va a ser menor. Y mientras más delgada sea la membrana, la permeabilidad va a ser mayor. Por lo tanto, el grosor de la membrana va a afectar de manera inversamente proporcional a la permeabilidad. A menor grosor, mayor permeabilidad. A mayor grosor, menor permeabilidad, y a menor grosor, mayor permeabilidad. ¿Ok? Ahora, para entender un poco más esto del coeficiente de partición, esto se puede entender si yo tengo un tubo con dos
mezclas, o sea, con una mezcla de agua y de aceite, agua y aceite. Entonces se van a separar dos fases, una fase acuosa y una fase oleosa. Si yo agrego el soluto A, que aquí está representado en amarillo, agito y dejo que se distribuya libremente entre las dos fases, en este ejemplo me voy a dar cuenta que tenemos más soluto en la fase oleosa que en la fase acuosa. Entonces tenemos aquí 4 moléculas por unidad de volumen y acá tenemos solo 2. Entonces tendríamos un 4 por 2 sería el coeficiente, 4 partido por 2 sería el coeficiente de partición. En cambio, si repetimos el mismo experimento pero con el soluto B, nos vamos a dar cuenta que el soluto B va a repartirse en mayor cantidad en la fase acuosa y en menor cantidad en la fase oleosa. ¿Por qué ocurre esto? O sea, claramente el coeficiente de partición del soluto B es menor que el coeficiente de partición del soluto A. Eso significa que el soluto B es más bien hidrofílico. Por eso tenemos una mayor concentración en la fase acuosa. En cambio, el soluto A es más bien lipofílico, es polar. Por eso tenemos mayor cantidad en la fase oleosa. Por ende, recordemos entonces que en este caso el coeficiente de partición va a ser mayor en el soluto A que en el soluto B. Lo que significa, entonces, acuérdense que mientras mayor sea el coeficiente de partición, significa que es más liposoluble y por lo tanto va a atravesar con más facilidad la membrana celular, que es una bicapa lipídica con proteína. Entonces, va a ser más permeable. En cambio, si el coeficiente de partición es bajo, va a ser menos permeable porque significa que es más hidrofílico. Entonces, de esa manera nos hemos dado cuenta que si miramos esta otra forma de representar la ley de Fick, que la tasa neta de difusión es directamente proporcional al área de intercambio, al coeficiente de difusión del soluto que difunde a través de la membrana, va a ser directamente proporcional al gradiente de concentración e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Ahora, cuando hablamos de las características de estos transportadores o permeasas, ya hemos dicho que son proteínas integrales de membrana. Y estas proteínas en general son estereoespecíficas. Bueno, primero son específicas, es decir, se unen con mayor afinidad a ciertas moléculas con respecto a otras. Eso significa que es específica. Ahora, ¿por qué estereoespecífica? Porque dos moléculas pueden tener la misma fórmula química, sin embargo su estructura o su organización es distinta. Es el caso, por ejemplo, de la glucosa, que la podemos encontrar en forma de L-glucosa o D-glucosa. Si ustedes se fijan, las dos son glucosa, pero una es una imagen especular de la otra. Entonces, si miramos esta glucosa y la comparamos con otra, nos damos cuenta que es igual, solo que los átomos de hidrógeno y los grupos de hidroxilo están totalmente invertidas en una con respecto a la otra. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de los transportadores, estos pueden ser tan específicos que pueden reconocer, por ejemplo, la forma D de la glucosa, pero no reconocer a la forma L, y por lo tanto solamente van a transportar a la forma D de la glucosa. Otra cosa que ya discutimos es que son saturables, ¿no es cierto? Eso significa que cuando están todos ocupados se alcanza entonces la capacidad máxima de transporte y se logra la velocidad máxima, la cual se hace constante. Y por último, también pueden presentar el fenómeno de competencia. La competencia se va a dar entre isómeros. Por ejemplo, si se fijan acá, todos estos monosacarios tienen la misma fórmula química, pero difieren nuevamente en su estructura. Por ejemplo, la glucosa difiere aquí en la posición en este carbono de su grupo hidroxilo de hidrógeno. Entonces esta es glucosa y esta es galactosa. Y eso hace entonces que un transportador para glucosa, si está en presencia de galactosa, o sea, es decir, tenemos glucosa y galactosa, la galactosa también eventualmente podría competir por el sitio de unión a la glucosa dentro del transportador y de esa manera afectar negativamente el transporte de glucosa.